saludos Víctor, una vez más en el programa Consensuando. En esta ocasión yo he tenido el privilegio de invitar a uno de los míos, porque la entrega pasada tú te fuiste de ancha sobre la base de un invitado muy especial que tuvimos en aquella ocasión. Sin embargo, los temas que estamos abordando en estos días ameritan que personas profesionales del área pudieran compartir con todos los amigos televidentes los temas de ocasión. O sea, que es como un gallito que tú traes hoy. Bueno. Es como a eso, como una galleta. Bueno, claro que sí. Y déjame confesarte que el invitado que tenemos para esta entrega es un joven profesional, economista, que honró el gobierno del presidente Danilo Medina en su gestión. Y ahora está honrando la oposición. Pero quizás, déjame confesarte algo, delante de él, sin ánimos de que sea tumbarle polvo, ni mucho menos. Nuestro invitado, nosotros no esperábamos que tuviera el desempeño que tuvo, cercanía con el gobierno, cercanía con la oposición, cercanía con el Congreso, y de manera muy particular se ganó el valor y el aprecio de la sociedad dominicana. Y es por ello que yo quisiera compartir contigo en esta ocasión la entrega de un invitado tan especial para los temas que estamos abordando. Abordar temas de presupuesto, de impuestos que te han querido imponer a través del presupuesto, en fin, todos estos temas vamos a tener la oportunidad de abordarlo con el licenciado Juan Ariel Jiménez, quien es un técnico capaz, fue el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno pasado del presidente Medina. De manera que con él, bienvenido Juan. Saludos Gustavo, saludos Víctor, muy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, de regreso aquí, para nosotros también es un alto honor compartir contigo nueva vez, porque ya como ministro de Economía también estuviste aquí en Consensuando, consensuamos algunos puntos en esa ocasión. Claro, ustedes estaban en el gobierno y nosotros en la oposición. Hay que ver la vocación de consenso también desde la oposición que ustedes puedan tener. Así es que más que compartir con nosotros, hermano Gustavo, es compartir con esta teleaudiencia tan especial que tiene Consensuando, de hacer programas informativos y educativos a la vez. Y ahora que estamos en una coyuntura de discutir el tema presupuestario, el discurso del presidente de la República, la respuesta que ha dado el PLD a través de técnicos, parece que tienen un poquito de temor los políticos. Pero nada, vamos a dejar que sea el desarrollo de los acontecimientos en este espacio que nos permita llegar hasta ahí. Con Juan Ariel vamos a estar inmediatamente con ustedes tan pronto pase este pequeño anuncio comercial. Juan, en esta semana tuvimos la ocasión de que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo a bien dar una respuesta de manera, pudiera yo decir, generosa, porque ni siquiera hemos enseñado los músculos. En la respuesta que ustedes dieron, tú encabezando esa rueda de prensa. ¿Y por qué tú quieres empezar como tan político, Gustavo? Esa no es la dinámica del programa. Quizá es mejor que nuestro público sepa cómo se siente, qué extraña del Ministerio de Economía, qué cosa te faltó por hacer, qué recomienda a quien te sustituyó, que es un técnico calificado, Miguel Seara Hackton, y que ha estado aquí también. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Tú que eres un hombre muy abierto, de mucha apertura, como decía Gustavo en la presentación, a todos los sectores, y que era un joven prometedor. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada le deseo muy buena suerte. Le deseo buena suerte porque sé que están enfrentando una situación económica bastante compleja y al final todos desde un espacio u otro de la sociedad queremos lo mejor para el país. Entonces nuestros mayores y mejores deseos en la gestión de la administración pública en momentos difíciles. Obviamente que en mi persona extraño varias cosas como seguir trabajando las leyes que nos quedaron pendientes, la ley de ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas de planificación, la ley de cualificaciones. O sea que quedó una agenda legislativa bastante importante para el país, bastante amplia, que combinando el COVID
con las dificultades naturales de un año electoral, pues no se pudo agotar completamente. Pero por lo demás, muy esperanzado de que podamos hacer una oposición constructiva, una oposición decente, que marque la pauta de la democracia dominicana en el siglo XXI. Yo creo que si como partido dimos ejemplo de un gobierno que propulsó el desarrollo social y económico del país, pues ahora desde la oposición ser también ejemplo de cómo fortalecer la democracia a través de una oposición constructiva. Sí, precisamente sobre esa oposición constructiva que desde el Congreso también nosotros estamos manejándonos, es donde yo quisiera tocar el tema de las recomendaciones o las explicaciones básicamente que el equipo técnico del Partido de la Liberación Dominicana tuvo a bien solicitar, porque ni siquiera fue una demanda, simplemente que explicaran con algunos detalles hasta dónde llegaban ciertos compromisos. Y es precisamente sobre esa parte que a mí me gustaría que tú ya de manera presencial, donde el público te está mirando, que fuera un poquito más extenso sobre la base de la rueda de prensa que ustedes tuvieron a bien despachar en esta semana. Quizás iniciar consensuando algunas cosas. Tenemos que admitir que este es un momento bastante complejo, bastante delicado. El manejo de la economía casi nunca es fácil de hacer, y mucho menos con este tipo de crisis que es al mismo tiempo una crisis de demanda, una crisis de oferta interna, pero a la vez externa. O sea que es bastante complejo el manejo económico en estos días y nosotros como oposición lo sabemos y queremos colaborar. Lo que obviamente eso lleva a que la formulación presupuestaria del próximo año sea un desafío. Y nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana lo entendemos. Y por eso ustedes han visto que no hemos atacado propiamente el presupuesto. Lo que sí hemos demandado es que se sea transparente en entregar la información de un sinnúmero de elementos que están contenidos, sobre todo en la parte de los ingresos, como el establecer unos ingresos de 87 mil millones de pesos por venta de activos del gobierno. Pero ¿cuáles son esos activos? Eso es lo primero que necesitaríamos saber. Porque normalmente uno dice, si vamos a vender algunos activos... Punta Catarina, por ejemplo. Por ejemplo, pero que se establezca cuáles son, a quiénes, con qué procedimiento competitivo se va a realizar, a qué precio. Porque cada vez que se va a vender un activo, cada vez que se va a vender una empresa, se tiene que tener una evaluación. Si yo voy a vender este edificio, lo primero es que tengo que tener una tasación de cuánto vale. Y en base a eso, pues entrar en un proceso de recibir ofertas e irme por quien me dé mejor precio. Entonces eso es lo que decimos. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho de la empresa para establecer que este es el valor de venta? ¿Cuál es el proceso que se va a llevar a cabo? Y siempre tiene que someterse previamente al Congreso, porque la Constitución, en el artículo 128, numeral 2, establece que para poder realizar venta de activos, el presidente necesita la aprobación del Congreso. ¿Tú estás consciente, sin embargo, Juan Ariel, que en el presupuesto simplemente se establecen los ingresos y los egresos? Ya los procedimientos mediante los cuales se van a conseguir esos ingresos ya son obra de otro instrumento. Esa explicación técnica, digamos, es un anuncio, pero ya al momento de vender uno de los activos, pues habrá que dar esa explicación que tú dices. Porque cuando a una familia, por ejemplo, y pensando en el Estado como la familia grande, una familia tiene una crisis, tiene un déficit, tiene activo, entonces dice, bueno, yo voy a tener que vender uno de mis activos para cubrir el déficit. Ahora, ¿cuál de esos activos? No sabe en el momento, simplemente hay una necesidad de vender esos activos y entonces luego viene la reunión familiar para explicar, mira, vamos a vender este activo por esto, este es menos rentable para la familia y asimismo entiendo que será, pero bueno, tú eres economista, el presidente de la República también es un destacado economista y yo pienso que lo que hay es que no desesperarse por el momento porque esa explicación vendrá. Sí, pero tenemos que saber que, a diferencia de la familia, el manejo del Estado está regulado por un sinnúmero de legislaciones, y en este caso por la Constitución. Entonces, no podemos presuponer que el Congreso va a dar una autorización.
Ciertamente, en la parte de los ingresos, el proyecto de ley establece es una estimación de ingresos. Bueno, nosotros estimamos que por ITEVIS se va a recaudar N cantidad y estimamos que por el impuesto sobre la renta a las empresas se va a estimar esta cantidad. Obviamente no se necesita aprobación del Congreso porque son impuestos que ya están en la legislación. Una cosa totalmente distinta es la venta de un activo, porque no podemos presuponer que el Congreso lo va a autorizar, porque el Congreso, como órgano de contrapeso del poder del Ejecutivo, según nuestro ordenamiento jurídico, necesita conocer esa supuesta venta. Yo quisiera terminar con algo. El Estado tiene un conjunto de activos. Si vamos a establecer que se van a vender unos activos, pues tengamos una discusión en el marco del Congreso y con toda la sociedad y los partidos, cuál de esos activos conviene vender y a qué precio. Y un elemento adicional que sí me preocupa de este presupuesto es que estamos vendiendo activos no para hacer inversiones, como es lo natural, sino para gasto corriente, porque por primera vez en varias décadas, incluso cuando la crisis del 2003 esto no se dio, es que estamos vendiendo activos para financiar gasto corriente. O sea, es como que en una familia, volviendo al ejemplo familiar, de repente decidamos vender la casa para irnos de vacaciones. Y el año que viene, ¿qué va a financiar? Entonces, el hecho de vender activos y hasta de endeudarse para financiar gasto corriente, yo sí me parece que es bastante preocupante. A esos gastos corrientes tú le llamas, por ejemplo, enfrentar el COVID, aumentar los ingresos de salud, completar con el ingreso de todos los dominicanos y dominicanas al SENASA, al Seguro Nacional de Salud. Son dos conceptos diferentes porque esos son los logros que el presidente de la República y el equipo económico han dicho que procura alcanzar en este momento. Y lo que tenemos que discutir es el cómo, porque cuando hablamos de aumentar el gasto en salud, todos quisiéramos, pero vamos a aumentar la inversión en salud a través de la educación, por ejemplo, que tú sabes que va a ser virtual, que tampoco es una buena idea, pero yo quisiera quedarme en salud. Si vamos a hacer un mayor gasto en salud sumamente necesario desde hace décadas hasta antes del COVID, pues vamos a abocarnos a un gran programa de construcción de centros de primer nivel de atención para poder instaurar la atención primaria, que es la punta de lanza de cualquier estrategia de mejora de los indicadores sanitarios. No simplemente un aumento del gasto corriente, no simplemente ir aumentando sueldos cuando estamos en una situación de crisis y quizás en lugar de esos aumentos de sueldo hubiésemos hecho una mejor inversión fortaleciendo la red de laboratorios, por ejemplo. ¿Y cuáles son los aumentos de sueldo? Bueno, a los médicos y a las enfermeras, porque el presidente de la República en su alocución incluso eliminó los gastos de representación y algunos otros beneficios colaterales. Pero eso, de hecho, es un anuncio que... ¿Ustedes no iban a aumentarle a los médicos que están como guardianes en esta lucha contra el COVID, a las enfermeras, que son demandas viejas? Y que nosotros lo hicimos. En el 2016 nosotros hicimos uno de los mayores aumentos a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal sanitario. Primero que nada, quitar los gastos de representación es algo que se escucha muy bonito, pero no tiene efecto económico alguno, porque el presidente Danilo Medina no tenía gastos de representación. Entonces, quitar lo que no existía no genera ningún ahorro certero. Es un discurso bonito, pero que no tiene impacto alguno porque no existía previamente. Yo sí creo que hay que invertir más en salud, yo sí creo que hay que invertir más en educación. Toda la discusión es el cómo. Mucho más importante ahora es construir centros de primer nivel de atención para instaurar la atención primaria. Mucho más importante ahora es construir estancias infantiles para poder garantizar la universalización de la primera infancia, más que apostarle a esta virtualidad, que luego podemos discutir ampliamente, porque yo entiendo que es una estrategia fallida del actual gobierno. Yo quisiera dejar que Gustavo, que desde un momento tiene alguna inquietud, pero los gastos de representación no solo son del presidente de la República, son del menos, porque él es uno. Y cuando el presidente de la República dice va a empezar por mí, está ejemplarizando para de alguna manera marcar el rumbo. Pero ahí están todos los ministerios y los demás funcionarios. Y bueno, tú conoces la administración pública y sabes que el presidente de la República lo que tiene, como pudo haberla tenido el presidente de tu partido, de tu gobierno, lo que tiene es una intención de disminuir gastos, y eso es lo que ha hecho. Pero creo que se desconoce la legislación dominicana, donde ya se establece
que los funcionarios tienen un sueldo. De hecho, se prohíbe en la legislación que se cobre por los consejos, que además de ese sueldo puede percibir hasta un monto, creo que de 15% de combustible y ya no se tiene el tema de tarjetas de crédito. O sea que me parece que es un discurso que razona con unas prácticas de hace 10, 12 años, pero que en la práctica ya no se daba en este gobierno. Yo voy en la dirección correctamente, Juan. La ley de regulación salarial establece exactamente el marco de, pudiéramos decir, de austeridad, que implica una serie de prerrogativas que se tenía antes, por ejemplo, desde el sector financiero, que tenían amplios beneficios. Sin embargo, eso se reguló. Entonces, lo que me llama mucho la atención, Juan, y me gustaría exactamente que tú no en pudieras todas las verificar. instituciones. Sí, pero Entra el Seguro Nacional de Salud para que tú veas. En el gobierno de ustedes y todavía en este. Hay muchísimos beneficios colaterales. Pero yo diría que como discurso cae bien y nosotros lo aplaudimos. Simplemente lo que yo pudiera mencionar es que no representa un porcentaje que llame la atención, que va a sustentar. Lo que pasa es que el buen administrador busca en muchos lugares, porque como yo siempre digo, no hay nada que rinda más que lo poco sumado muchas veces. Donde yo voy, Juan y Víctor, es sobre la base de un presupuesto de $1 billón, básicamente, en la cual todos sabemos que han disminuido los ingresos por efecto de tener una economía semi-paralizada en todos los sectores. Lo entendemos y naturalmente mi partido lo entiende. Y sobre esa base, esa disminución de ingresos trae como consecuencia que también puedan, para equilibrarse el presupuesto, bajar los gastos en áreas, por ejemplo, sensitivas, o bajar la inversión de capital. Por ejemplo, hay inversiones que pudieran de una forma u otra sí ampararse en la ley que nosotros promulgamos, la ley de alianza público-privada, que pudiera caer en esa parte. O sea, se quiere la inversión, por ejemplo, la circunvalación de Baní, de la provincia de Peravia, que es una obra de infraestructura, de inversión de capital, que pudiera estar en el presupuesto, pero si no hay recursos para el presupuesto para eso, entonces pudieran el partido de gobierno acudir a esa ley sobre la base de ese tipo de inversión y un poco controlar el nivel de gasto. Porque si hay menos ingresos por efecto de la recesión que tenemos, producto de la pandemia, no menos cierto es que para tener el mismo presupuesto o el mismo equilibrio habría que bajar los gastos. Entonces, lo que me llama a mí la atención, Juan, es cómo el gobierno puede asumir un presupuesto de $1 billón con, por ejemplo, venta de activos, que solamente sería para financiar el presupuesto. De un año. Ya 2022, a partir de ahí, forma. por ejemplo, no tenemos Punta Catalina. Vendimos los activos Punta Catalina en el dinero que sea. Ya Punta Catalina nos representa una obra de, por ejemplo, una inversión de capital del gobierno. Pero es posible que ya esté reactivada totalmente la economía, que ya se haya aplanado la curva del COVID, porque tú sabes que hay una situación coyuntural. Es cierto, pero por ese razonamiento yo creo que hubiese sido mucho más estratégico aumentar los niveles de deuda, porque efectivamente cuando se recupere la economía podemos entonces tener más recursos y pagar lo que se conoce como el servicio de la deuda. Pero ustedes están atacando la deuda que No, yo quisiera terminar la idea. Estamos señalando una incongruencia en el discurso actual y el pasado. Pero yo quisiera terminar. Es mucho mejor aumentar este año la deuda que vender activos. Porque como dice Gustavo, ya en el 2022 no van a existir esos activos. Y algunos activos tienen un carácter estratégico. Por ejemplo, Punta Catalina. Vamos a ceder el principal generador de electricidad, que de hecho ha forzado a que los demás generadores tengan que bajar el precio de venta, porque se saben con un competidor. Entonces, por eso es que creo que este ejercicio presupuestario, admitiendo que es un año difícil, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ayudarlos por un tema de gobernabilidad, contiene muchos errores que a mi juicio, por la inexperiencia, pero también hay una curva de aprendizaje que la tenemos que reconocer, pero vender activos para financiar gasto corriente de un solo año y que esos activos sean, por ejemplo, como Punta Catalina, que es algo tan estratégico para mantener disciplinado
al sector energético y para evitar abuso de parte de las generadoras privadas, me parece que... ¿Cuánto no fue costó, mejor por decisión. cierto, Punta Catalina? Porque siempre se dice que no se sabe cuánto costó Punta Catalina. Pero hay informes, o sea, los informes están incluso publicados y se dice cuánto costó no solamente Punta Catalina, sino cuánto cuesta por megawatts de generación y cómo eso se compara con otras plantas de carbón de similar tecnología en el mundo. De todas maneras, aquí la semana pasada, el director de presupuesto, cuando hablamos de justamente de la inquietud de estar incluido en el presupuesto venta de activos y identificamos Punta Catalina, él decía, bueno, pero si se vende Punta Catalina no es la totalidad de las acciones, es una parte, el Estado siempre queda con una parte, hasta ver cómo se recupera. Es decir, que si el Estado ahora vende, también después puede comprar, si la economía se estabiliza. Y por eso en nuestro discurso lo que hemos dicho es vamos a transparentar ese proceso. Porque no podemos dar, digamos, un cheque en blanco para que hagan una venta a quien sea, a cualquier precio, bajo cualquier condición, sino que se entreguen todas las informaciones y nosotros con los legisladores de nuestro partido, pues fijaríamos una posición. No nos estamos oponiendo de plano, lo que estamos es exigiendo más información, exigiendo información del acuerdo con la Barrick. ¿A cuántos años abarca este acuerdo? ¿Con qué tasa de descuento? Es simplemente Ese que... mecanismo también lo utilizó el presidente Danilo Medina, ¿verdad?, con la Barrick. No, el presidente Danilo Medina hizo una renegociación para aumentar la participación del Estado en los ingresos de la venta por oro, pero no un adelanto del pago de impuestos. Pero es normal los adelantos porque incluso hay una disposición normativa de adelanto de impuestos. Los adelantos de impuestos, de hecho, son una modificación al acuerdo que establece el marco impositivo y también tiene que ir al Congreso. Y debo decir que conceptualmente es exactamente igual que una deuda. De hecho, los cobros realizados por adelantado en contabilidad, eso se registra como un pasivo. Víctor, con Juan vamos a seguir hablando de temas tan importantes como los que hemos abordado, pero sin embargo quisiéramos pedirle excusa para ver si cumplimos con la siguiente pausa con unos anuncios comerciales. Sí, claro. Muy bien, entonces. Gustavo, como nosotros hemos hecho un esfuerzo en que este programa sea informativo y educativo, no podemos desaprovechar una inquietud que yo tengo. Admito que no soy economista, soy formado en otra área, pero es necesario que habiendo un presupuesto general del Estado para un año, tenga que haber también la discusión de un presupuesto complementario. Eso depende. La estructura del presupuesto complementario normalmente se da por dos razones. Uno, si se tienen ingresos no previstos, entonces hay que hacer un uso de esos ingresos. De repente se vende una compañía, el gobierno tiene un ingreso de capital que no se había previsto, entonces pues vamos a ver cómo usarlo. Esa sería una de las explicaciones. Y otra, que es la más común y la que se vio anteriormente, es cuando las entidades no van ejecutando el presupuesto como se había previsto, entonces a la que no ejecuta se le recorta y se la da a la que sí está ejecutando. O sea, es como una reestimación de partidas. Exactamente, claro. Ahora, ¿Y si los ingresos se caen? Y si los ingresos se caen por algún efecto no previsto, por ejemplo, cuando se formuló el presupuesto del año 2020, nadie pensaba que iba a venir el COVID. Entonces hubo que mandar un complementario ajustando. Ahora, lo que sí debo decir es que a todas luces, en el actual presupuesto 2021 hay una sobreestimación de ingresos bastante fuerte. Se está diciendo que la economía va a crecer en términos nominales un 9.2%, personalmente lo dudo. Se está diciendo que los ingresos corrientes van a crecer cerca del 15%, me parece imposible. Entonces, lo que puedo leer es que esta sobreestimación de impuestos lo que está haciendo es escondiendo el déficit real, y que el año que viene, cuando se envíe al Congreso un presupuesto complementario, se va a sincerizar el déficit, que yo puedo calcular estará por encima del 5 o 6% del PIB, o sea que va a ser cercano al doble de lo que se ha planteado ahora, y lo va a llevar a que en ese presupuesto complementario se pida el permiso para emitir más deuda. Lo que me choca es que eso se sabe desde hoy en día, y me parece que el gobierno ha enviado un presupuesto que de antemano sabe está sobreestimando los ingresos. Gustavo, a mí me parece interesante porque las actuales autoridades
del tren económico del gobierno, decían eso mismo de ustedes. Y yo como legislador, y tú también sabes, que en el Congreso se decía, no, eso no se va a alcanzar, porque justamente eso es para equilibrar el presupuesto, pero ellos saben que no. ¿Cuál es la ventaja de eso? Explicarle a nuestra población, ¿cuál es la ventaja de estar manejando el presupuesto en esa dirección? Ustedes y los nuestros. O sea, estoy ahora mismo apartado de partidarismo, una inquietud ciudadana. Depende. Nosotros en el pasado no enviábamos estimaciones de ingresos que fueran irreales. Normalmente se prevía que los ingresos iban a crecer cerca del PIB nominal de la economía y en los presupuestos complementarios, más que modificar la estimación de ingresos, reajustábamos los gastos. Lo que sí me parece es que en esta ocasión, como se tiene el discurso de satanizar la deuda pública, no se quiere admitir desde hoy que la deuda del año que viene va a crecer mucho, que lo va a hacer. Entonces, a mi juicio, se esconde una parte del déficit, sobreestimando los ingresos, para no tener un impacto mediático muy fuerte, y el año que viene en el presupuesto complementario se van a sincerizar, ahí aumentan la deuda, pero han diluido el impacto mediático. Pero el endeudamiento no es ni bueno ni malo, depende así, para qué tú te endeudas. Y así lo hemos dicho siempre. El problema es que una serie de figuras del actual partido de gobierno y sobre todo algunos legisladores del PRM satanizaron el concepto de deuda. Y nosotros, y a mí me tocó defenderlo siempre decía, la deuda no es buena ni mala, depende del ciclo económico y de la calidad del gasto. Exacto. Y decía, podemos discutir la calidad del gasto. Hay mucho espacio de mejora de la calidad del gasto, aún nosotros gobernando. Pero me parece que las autoridades actuales satanizaron el tema y ahora no se pueden desdecir y por eso están escondiendo para no admitir sus errores pasados. Víctor, Juan, hay un tema que me llama a mí poderosamente la atención, Juan, sobre la base del discurso del partido de gobierno y del presidente actual. Un poco a veces no se dan cuenta que ellos están ejerciendo el gobierno y que no están en campaña y no están en la oposición. Es el caso cuando ellos acusan que el gobierno no encontró los recursos necesarios para pagar los compromisos que habíamos nosotros establecido sobre la base de los programas FASE, quédate ahí, y han acusado a las autoridades pasadas de que efectivamente no encontraron recursos en las arcas del Tesorería Nacional a los fines de poder cumplir con estos compromisos. Háblanos de todo eso para ver exactamente dónde se esconde, si es discurso o si hay incapacidad de reconocer exactamente lo que tiene que ver con el presupuesto complementario que para ello el Congreso votó. Ustedes sí se situaron de una vez en la oposición, ¿verdad? O sea, tú dices, parece que el presidente y el equipo no se han situado que son gobierno, ¿verdad? Y ustedes que tenían tanto tiempo en el gobierno, ¿están situados ya en la oposición? Somos coherentes. Lo que hacíamos en el gobierno lo ratificamos en la oposición. Eso sí creo que hay mucha coherencia y sostenemos los discursos en todos los espacios que nos toca. A ver, otra falacia del discurso pasado. Cuando se dicen, no encontramos dinero ni para pagar nómina. ¿Y es correcto ese término de falacia? Sí, me parece que un razonamiento incorrecto es una falacia. Antes de los 100 días incluso usar terminología de ese tipo. Yo pudiera usar una terminología mucho más agresiva y estoy adoptando en el discurso imprecisiones, falacias, inconsistencias, justamente para tender un ramo de olivo a pesar de que lo que nos están diciendo es que cometimos todos los ilícitos penales. Cuando vemos el Código Penal, ahí nosotros cometimos patricidio, matricidio, abuso sexual, terrorismo. O sea que los 100 días dependiendo a quien le toque, ¿no? Pero yo creo que es una imprecisión, y soy todavía más elegante, decir eso. Si a una familia que cobra los días 15, le pedimos que tenga disponibilidad el día 10, no lo va a tener, porque es el día 15 que cobra. ¿Cuándo se paga nómina en el Estado? Se paga entre el día 23 y el día 25. ¿Con qué normalmente se paga nómina? Con los ingresos mensuales que provienen del ITEVIS. ¿Qué días se pagan? Día 20, día 21. Entonces, obviamente, el día 15 no se tiene el recurso para hacer un pago del día 25 porque el ingreso para ese pago se recibe entre el 20 y el 21. Entonces, por eso es que me parece incorrecto ese tipo de razonamiento, sobre todo de la liquidez y previendo. En el caso de que el pago del ITEVIS el día 20 de agosto no sea suficiente para honrar los compromisos,
por el efecto de la pandemia, le dejamos abierto una línea de crédito del Banco de Reservas de cerca de 19 mil millones de pesos, previamente aprobada en el presupuesto, que eso se resuelve en cuestión de horas. Entonces, yo creo que construir una narrativa de no encontramos recursos porque se los robaron todo, al hacer uso de todos los ilícitos penales, en la tregua de los 100 días, básicamente estamos incurriendo no solamente en acusaciones fuera de lugar, porque si creemos en la institucionalidad, esas acusaciones se hacen en el Poder Judicial sometido por el Ministerio Público, no en un discurso político. Pero está bien, al margen de eso, sí habían imprecisiones que teníamos que aclarar, como eso de que el pago de la nómina se hace con los recursos que se reciben el día 20 y el día 21. Vamos ahora, porque no podemos tampoco desaprovechar la oportunidad tuya, que era un joven político prominente, en franco crecimiento. Yo no sé cómo tú te sientes ahora, si ves que es una oportunidad para crecer políticamente o es una manipulación, si el término no es adecuado lo cambiaría, del comité político del PLD, que no dan la cara porque se reúnen, el presidente de la República habla en términos económicos, habla de los impuestos, habla de cómo encontró el Estado, pero también cae en algunos señalamientos, y toda la población tiene algunos señalamientos sobre corrupción e impunidad. Sin embargo, ustedes no han dado respuestas sobre esa parte. Y además, te ponen a ti al frente con un grupo de técnicos, pero los políticos, ya miembros del comité político del PLD, entonces están en su casa y tú y un grupo de técnicos cogiendo esa batalla. Yo creo que es una separación del discurso. El discurso pasado obviamente tenía un fuerte componente político y de hecho acusaciones específicas y un componente técnico. El partido ha decidido el componente político no responderlo y le tocaría a las autoridades políticas del partido, porque estamos dando la tregua de los 100 días a pesar de los ataques recibidos. Entonces, en la parte técnica se nos solicitó al equipo que nos tocó conducir la economía que diéramos respuestas técnicas. Si ustedes se fijan, y de hecho circuló el texto, ningún señalamiento, ninguna acusación, solamente ustedes dicen A, pero los datos o el mismo documento que emitió el Ministerio de Hacienda dice B. Claro, cuando ya haya que dar una respuesta política, lo harán las autoridades políticas del partido. Mientras tanto, queremos hacer una oposición técnica, constructiva y que ayude a salir de la crisis. Víctor, para añadir algo en torno al discurso, una parte de la dirección política del partido tiene a fin discutir los temas políticos y la parte técnica también. Pero Juan Ariel está haciendo una especie de combinación, porque no menos cierto que Juan ha tenido mucho que ver con discutir la parte técnica del partido, la parte financiera, la parte económica. No menos cierto es que dentro del partido también ha sido valorado y está haciendo también una carrera política militante. Pero Juan Ariel ¿es político o es un técnico a seca? No, yo soy político desde el año 2007, que me inscribí en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y en qué año tú naciste? Comité Intermedio Vanguardia Morada. Yo nací en el 1985, a los 22 años. De un padre político. Pero lo que tú quiero estás viendo la política de que naciste. Víctor, lo que quiero decir es que Juan Entonces Ariel, tú eres un político como yo, aguilucho, desde chiquitico. Y yo soy aguilucho también. y yo también. Pues estamos en mayoría. Consensuamos ese tema de ser aguilucho. Lo que quiero decir, Víctor, es que no veamos a Juan como un técnico a seca. No, eso es lo que quiero. Pero él es que en un momento se quiere vender así. No. Quiero aclarar todo esto. Porque Juan ha sido valorado de manera muy positiva en cuanto a jugar un rol estelar en lo que tiene que ver con este 9º Congreso del PLD, donde es un miembro de la Comisión Nacional Electoral elegido por el plenario del partido a los fines de poder dirigir los temas y ojalá lo tomen en cuenta para el comité político, porque los partidos tienen que irse renovando. Bueno, eso está dentro del tapete, claro que sí. Mientras tanto, para el comité central. Ahí debo entrar primero. Pero claro, el comité central se elige primero. Sí. Y luego de esa nómina del comité central, yo espero compartir con Juan un asiento en el comité político, pues yo también puedo aspirar. Y tiene méritos suficientes. Y creo que tengo méritos suficientes, pero eso lo determinará el comité central. Lo que quiero señalar aquí, y ante los televidentes, que no veamos a Juan Ariel como el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o el que dirigió la rueda de prensa en lo que tiene que ver con la respuesta que le dio al discurso del presidente Luis Abinader como un técnico, sino más bien que Juan es un activo también del PLD, de eso que no se vende, de eso que no se ponen a disposición del presupuesto, sino un técnico político
que tiene a bien exactamente dirimir los temas políticos del partido. Eso quería aclarar. Bueno, a mí me alegra que lo aclare, porque entre una respuesta política y una respuesta técnica hay una raya muy fina que lo separa, sobre todo cuando usted está hablando por mandato de un partido político. Aunque usted esté dando una respuesta técnica, usted está actuando políticamente. Obviamente, pero por eso quisimos en el lenguaje limitarnos a cifras estadísticas y a usar las mismas palabras del gobierno, solo que en el documento del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo, que estamos haciendo, Víctor, una posición constructiva, una posición coherente, una posición responsable, tanto desde el ámbito de la dirección política como del ámbito del Congreso. Y es precisamente en esa dirección, Juan, que nosotros no tuvimos ningún reparo en aprobar la resolución que acreditaba unos 45 días adicionales solicitados por el partido de gobierno y que nosotros ponemos de manera muy particular la salud del pueblo por encima de los intereses particulares del PLD. Y es por eso que estamos haciendo una oposición coherente con lo que pensamos como gobierno, coherente como lo que pensamos ahora mismo estando en la oposición. Gustavo, al programa nos quedan como 8 minutos. Y lo digo para que nos vayamos orientando en el uso de la palabra y en el discurso, la respuesta. Pero el pueblo, y sobre todo en el Congreso, siempre hubo un ataque fuerte a que el gobierno del PLD, o los gobiernos del PLD, para no situarlo solo en uno de los gobiernos del PLD, utilizaban como medio para financiar el presupuesto el endeudamiento. Y justamente veo que tú acaricias esa idea más que otra. ¿Tú entonces consideras que es el medio más eficaz para financiar el presupuesto, endeudarse? ¿Hasta cuándo? Dependiendo de dos cosas. ¿O cuáles otros mecanismos? Hay solamente dos mecanismos, o sea, está la parte de ingresos del gobierno, que pueden ser ingresos corrientes, normalmente impuestos, e ingresos de capital, y la parte del endeudamiento. Ahora bien, todo depende del ciclo económico. Por eso hemos dicho que en momentos como este, donde la economía está afectada, es momento de endeudarse. No podemos jugar al populismo y a la demagogia criticando el endeudamiento en este tipo de momentos. Y también, ¿qué va a financiar ese endeudamiento? ¿Qué tipo de proyectos? Esos proyectos que tanto aportan al crecimiento económico de mediano y largo plazo. Por eso es que en economía uno no puede jugar al populismo ni jugar al mediatismo de cómo va a caer en las redes sociales, sino que como ciencia, aunque imprecisa, pero ciencia al fin, nos tenemos que llevar de análisis técnicos fríos. En este momento en particular, el gobierno debe hacer una política fiscal expansiva, debe perderle miedo al endeudamiento, porque es peor que nos aboquemos a una quiebra generalizada de empresas, a un desempleo masivo que de hecho puede poner en riesgo la estabilidad social y política. Y nosotros como partido debemos apoyar ese tipo de acciones. Y miren que solamente hemos dicho, traigan informaciones, vamos a transparentar. Digamos que es una especie de licencia para financiar el presupuesto. En esta temporada sí, porque estamos enfrentando, como se conoce en economía, un ciclo bajo. Estamos por debajo de lo que debería crecer la economía. Hay mucho riesgo de desempleo, de quiebra. Ahora, lo que tenemos es que usar bien ese presupuesto y financiarlo bien. Juan, sin embargo, hay un clamor popular que establece la capacidad que tiene República Dominicana todavía del endeudamiento. Sobre la base del porcentaje de la deuda con relación al PIB, si República Dominicana todavía tiene espacio suficiente para seguirse endeudando. De eso es lo que se trata, porque a nivel del pueblo se piensa que la generación nuestra y la venidera están comprometidas con la deuda y que República Dominicana paga por el servicio de deuda externa un capital muy alto. Tú como economista y como exfuncionario del gobierno, ¿cuál es la perspectiva que tú ves? Que hasta dónde pudiéramos nosotros comprometer la deuda básicamente con los ingresos, o sea, con el PIB propiamente. Cuando yo escucho esa pregunta de hasta dónde podemos llegar, es cuánto podemos aguantar sin una reforma fiscal. Exacto. Y yo he insistido, a mí me parece claro. ¿Y la reforma fiscal es la panacea?
La reforma fiscal, primero que nada, el gobierno la va a hacer en el 2021. Y se los puedo asegurar Y es que la forma de sincerarla. Bueno, vamos a empezar por algo. sí, lo que pasa el es gobierno que- lo intentó hacer este año. Sí. El gobierno lo intentó hacer, lo único que escondido en el presupuesto. Pero de forma transparente, discutida con los sectores de la sociedad, consensuada, incluso con los partidos de oposición, a mí me parece que este gobierno lo va a hacer el próximo año. ¿Tú compartes la idea de que en el presupuesto nunca deben establecerse impuestos? Yo creo que hay que separar ambas cosas. Hay que separar la parte de presupuesto y hay que separar el establecimiento de nuevos impuestos, porque son dos discusiones distintas. De hecho, si ustedes recuerdan, nosotros en el año 2012 hicimos una reforma fiscal y la llevamos completamente distinta, es la ley 253-12. Entonces, sí hay que separar ambas cosas porque estamos hablando de temas diferentes. Ahora, yo insisto, me parece claro que el próximo año este gobierno va a hacer una reforma fiscal. ¿Y la actitud de ustedes ante esa reforma? De discusión, de Mucho diálogo. más, Víctor, la reforma fiscal casi siempre se hace al inicio de los gobiernos. Al inicio de los gobiernos, porque independientemente una reforma fiscal implica un aumento de la presión tributaria, un establecimiento de nuevos impuestos, y es precisamente como esto es impopular, o sea, sincerizar exactamente el nivel de compromiso que tiene la sociedad con los servicios públicos, porque los impuestos básicamente son para sostener los servicios públicos. Entonces, como esto es impopular, no puede hacerse nunca un año preelectoral, porque es impopular. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juan, cuando tú estableces que hay la necesidad de una reforma fiscal y que el gobierno debe estar abocado a que en el 2021 sincerizar el tema y discutirlo a plenitud. Perderle el miedo a la impopularidad en las redes sociales, porque la economía no se puede manejar como un concurso de popularidad. Y de hecho celebro que el presidente Luis Abinader ha llamado al Consejo Económico y Social a la discusión del pacto fiscal. Me parece apropiado, lo dije públicamente, que es un componente del discurso que yo debo felicitar, porque quizás en los momentos difíciles es que todos tenemos el sentido de urgencia y la convicción de que tenemos que tener esas discusiones Juan, difíciles. déjame poner como si yo fuera de la oposición ahora mismo. O no de la oposición, sino de un partido contrario al nuestro. Sí, sí. Como si yo fuera Víctor. ¿Qué le faltó a nuestro gobierno para procurar que el pacto eléctrico pudiera ser llevado a cabo como estaba previsto? El pacto eléctrico no se firmó porque el PRM no lo quiso firmar. Y eso está claro y está en los medios. Bueno, Toda la sociedad se había puesto de acuerdo. Yo he trabajado en los dos pactos. sí. Me sé la metodología de los pactos de memoria. Eh, Toda la sociedad lo iba a firmar y el PRM un día antes, después que yo Entonces, personalmente organicé el protocolo de ese Víctor, acto, entonces, dijo, no, no tenemos tiempo para discutir eso. Yo conozco muchas de las razones por las cuales el PRM no suscribió el pacto, pero hay poco tiempo. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa y hay algo que a mí particularmente me ha inquietado siempre. Ustedes tuvieron 16 años consecutivos. Juan Bosch, que fue el fundador del PLD, siempre hablaba de llevar el Estado a la legalidad. Sin embargo, tenemos muchísimas leyes que establecen porcentajes para la justicia, para la UAS, para los ayuntamientos. ¿Por qué ustedes no se abocaron a sincerizar, a transparentar ese conjunto de leyes y siempre optan por no violarla? Porque el presupuesto transitoriamente, como es una ley, la modifica. Pero ¿por qué no se abocaron a una reforma legislativa en ese sentido, teniendo mayoría legislativa? Es un proceso gradual. De hecho, es el gobierno del presidente Danilo Medina que cumple con el 4% del PIB a la educación establecido en la ley 6697, como no lo había cumplido ni los Es con el gobiernos de único que Leonel, se cumple. ni los gobiernos de Leonel, ni los gobiernos del PRD. También se cumple con lo que se establece para los ingresos de las recaudadoras, por ejemplo. Ahora, nosotros siempre dijimos que esos son temas que hay que discutir en el marco de un pacto fiscal. Y siempre dijimos, la lógica es primero el educativo, después el eléctrico. Esos dos pactos generan muchos compromisos de gasto que entonces se discuten en el marco del pacto fiscal. Y yo creo que la buena actitud del PRM de firmar el pacto educativo, que lo hizo, aunque ahora el ministro de Educación lo está violando, pero esa buena actitud de firmar el pacto educativo no la vimos en la firma del pacto eléctrico y todo eso terminó
derivándose en que no se firmara el pacto fiscal. Pero el pasado en el pasado está. Ahora vamos con una nueva actitud y esperamos que el gobierno sea exitoso en la discusión y firma del pacto fiscal, porque de verdad que el país lo necesita. Y hay cuestiones en educación que también habrá que discutirla, porque el actual ministro ha hecho algunas declaraciones de cómo ocurrieron algunas cosas que él acusa que fueron también indebidas, pero no hay tiempo para discutir esa parte. Gustavo, yo creo que ha sido un excelente programa que hemos tenido con Juan Ariel. Sí. Siempre con Juan Ariel es importante dialogar. Es Sí, una... como tú decías, Víctor, el programa ha sido informativo y educativo y hemos llegado a algunos consensos. Por ejemplo, el consenso número 1 fue que el PRM no firmó el pacto eléctrico y que ahora se aboca a discutirlo para aprobarlo. Eso Así es. Y el consenso número 2, que las Águilas Cibaeñas son el mejor equipo. Yo creo que eso lo consensuamos ese. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al espacio de Consensuando de esta semana y será hasta la próxima semana cuando estaremos de vuelta con ustedes.